Pero, Saray, ¿les das tú para que entren o no? Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un minutito y empezamos. Los 5 minutos de rigor, es que siempre vienen, siempre vienen bien. Bueno, vamos a ir empezando. Hola a todos y gracias por acompañarnos hoy. Bueno, a muchos ya os conozco, a otros no. Soy Tania Grande, directora y socia de Ayaner Recursos Humanos, y hoy es un placer teneros aquí en este webinar donde vamos a hablar sobre profesionalizar la retribución a través de sistemas KPIs, indicadores, modelo variable. Otras veces cuando hago webinar lo planteo como muy interactivo desde el principio. Este lo vamos a plantear de otra forma, porque a veces es un tema que levanta un poquito de ampolla. Entonces, bueno, pues vamos a pasar la presentación, vamos a hablar sobre lo que os hemos preparado y yo creo que en una media horita o 20 minutos lo veremos y luego abrimos ronda de preguntas y de compartir información y conocimiento, ¿vale? Así que, bueno, por eso estáis como muteados y demás. Todo el mundo puede escribir en el chat, pero lo vamos a plantear así si os parece bien. Bueno, empezamos y me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Cuántas veces en vuestras empresas habéis hablado de sueldo, de salario con alguna persona sin tener datos objetivos delante? O también dicho de otra manera, ¿cuántas veces habéis tenido esa conversación sobre retribución y notáis que es más emocional que profesional, ¿no? Por lo menos esta es una de las grandes realidades que nosotros nos encontramos cada día en Ayanet. Empresas que quieren hacerlo bien, que quieren ser justas, que quieren motivar, que quieren fidelizar, pero que no tienen un sistema estructurado que dé soporte a esta decisión. Y bueno, normalmente ahí empiezan los problemas, ¿no? Pues la inequidad, si uno cobra más que otro, la desmotivación y por ende la rotación. Entiendo que sabéis que hoy en día yo no sé si antes era así, a mí me da la sensación que no, pero hoy en día todo el mundo comparte cuánto cobra con el de al lado, ¿no? Parece que cuando yo empecé en el mercado laboral se tenía como más pudor de hablar de esto, ¿no? Hoy en día no, hoy la gente se cuenta, sobre todo la gente más joven, ¿no? Se cuenta absolutamente todo y el tema salarial es un tema que también tratan. Estamos en un momento donde el talento es escaso y la transparencia salarial no es una opción. Va a ser, bueno, va a ser una exigencia legal, pero la verdad es que ya está siendo una exigencia social y cultural, ¿no? Como os decía, las nuevas generaciones preguntan, comparan, necesitan entender el porqué de las cosas y si no lo encuentran, pues empiezan a desconfiar, suelen buscar otros sitios, ¿no? Y esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso yo siempre digo que hablar de profesionalizar la retribución no es un tema administrativo, que en muchas empresas se trata como tal, ¿no? Sino que es un tema estratégico. Tiene que ver pues, con cómo medimos, cómo reconocemos y cómo gestionamos, ¿no? El valor que cada persona aporta a la compañía. Un poco una reflexión, ¿no? Que quería compartir con vosotros.
Muchos de vosotros lo sabéis, pero en Ayanet trabajamos con muchas pymes y con medianas empresas principalmente. Y bueno, yo me encuentro que hay procesos de recursos humanos que algunos están más instaurados, otros menos, pero bueno, normalmente la gente pues planifica un poquito la formación o sabe qué cosas de formación hacer. Normalmente suele, oye, pues igual voy a tener estas necesidades a nivel de selección de perfiles, más o menos se preocupan por la cultura, por la comunicación. Pero normalmente la retribución, ¿no? Suele quedarse como en una Excel o en el mejor de los casos en la cabeza pensante del gerente, ¿no? O de la propiedad. Y esto muchas veces genera desigualdades y decisiones subjetivas. Entonces, el objetivo de este webinar es que salgáis con una idea más o menos clara, ¿no? Y es, oye, ¿cómo paso de un sistema retributivo intuitivo a uno un poquito más profesionalizado? O cómo, si no tengo un sistema de retribución variable o basado en indicadores, puedo hacerlo, ¿vale? Y puedo profesionalizar esta parte. Entonces, el objetivo es ese, ¿no? Es cómo paso de un sistema retributivo intuitivo a uno un poquito más profesionalizado. Y un poco para ello, lo hemos dividido, lo vamos a abordar en tres partes. Primero, entender cuál es el problema y por qué los modelos tradicionales ya no funcionan. Después veremos qué indicadores y modelos variables realmente aportan valor, aunque haré una introducción también bueno, a lo que es todo el paquete retributivo, ¿no? Y en qué se compone también una retribución fija y, bueno, y que hay que tener en cuenta aquí. Y por último, os enseñaré también algún ejemplo, ¿no? De cómo podemos plantearlo. Entonces, bueno, estos tres puntitos son los que vamos a ver y vamos allá. Mira, si hay algo que se repite en casi todas las organizaciones, es que la retribución no está pensada estratégicamente, sino que ha ido creciendo un poquito por capas, ¿no? Se van sumando decisiones a lo largo de los años, muchas veces sin una base, y esto a veces genera como tres consecuencias importantes. Inequidad interna, pues personas que con puestos similares cobran muy diferente y lo hablaré después, ¿no? Yo no soy partidaria de que todo el mundo tenga que cobrar lo mismo. Desmotivación, el salario deja de tener sentido como herramienta de reconocimiento. Y falta de dirección, ¿no? Nadie sabe exactamente qué se premia, por qué se premia. Entonces, bueno, para mí es un tema que hay que tratar de manera estratégica. Eh, Mira, un ejemplo. Nosotros trabajamos con una empresa industrial de unos 80, 90 empleados y cada año la dirección revisa sueldos porque considera que lo tiene que hacer, según la situación de mercado que no cotejan y según la percepción de rendimiento que preguntan pues, al encargado de turno, ¿no? Sobre, oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves, ¿no? a este empleado. El resultado, pues bueno, hay diferencias de hasta un 20% entre personas que están en el mismo nivel y normalmente es porque uno es un poco más insistente y ha pedido que haya un aumento y otro igual no lo ha pedido, ¿no? Entonces, cuando hicimos la auditoría retributiva y vinculamos indicadores claros, en este caso fueron de productividad, empresa industrial, ¿no? De calidad, pues estas diferencias empezaron a justificarse, ¿no? Y sobre todo a entenderse, ¿no? Porque este es el punto clave. La percepción de entendimiento, la percepción de que la empresa está siendo justa, ¿no? Yo os decía antes, no se trata de que todas las personas cobren igual, sino de entender por qué uno cobra una cosa y otro cobra otra. En muchas pymes el sistema retributivo está poco definido o no está documentado y lo que no se comunica se interpreta. Y lo que se interpreta muchas veces, nuestra experiencia es que da lugar a distorsión, a especulaciones, ¿no? Entonces, la falta de estructura retributiva es una de las cosas que más desconfianza genera en las empresas, ¿no? Si la gente no entiende cómo se decide su salario, normalmente empieza a comparar, a sospechar y se desconecta de la compañía. Y normalmente esta desmotivación ya no se soluciona con dinero, ¿vale? Y en la mayoría de las empresas vemos que no se soluciona con dinero, se soluciona con coherencia, con saber cómo se estructura el sistema, ¿vale? Retributivo. Eh, por eso, bueno, profesionalizar la retribución es mucho más que calcular un variable, ¿no? Es construir confianza interna.
Otro problema frecuente que nosotros vemos es que muchas veces no hay otro tipo de retribución más allá de la fija bruta anual, porque la empresa no sabe cómo desarrollar los indicadores, ¿no? O estos indicadores no son objetivos y los responsables deciden basándose en impresiones. Pues, por ejemplo, sonará a muchos, ¿no? Jo, es que, ¿cómo no voy a subirle el sueldo a esta persona que este año ha trabajado mucho? O este año, pues que ha estado súper implicada, ¿no? Es que tiene tan buena actitud y todo esto está súper bien, ¿no? Pero ¿cómo se mide? Ha trabajado mucho. ¿Cómo se traduce tiene muy buena actitud en un dato? Esto no es sencillo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea sencillo, pero debemos hacerlo. Porque la subjetividad puede ser buena intencionada y normalmente es bien intencionada por parte de las compañías, pero se genera como injusta, ¿no? O sea, no se percibe la sensación de justicia. Si un empleado siente que su esfuerzo no se mide con los mismos criterios que con los del otro, se desengancha. Y esto es súper fácil que pase. A mí me ha pasado y me imagino que a muchos de vosotros también, ¿no? No sé, os pongo otro ejemplo, ¿no? De una empresa de servicios con la que trabajamos. La empresa estaba acostumbrada a repartir bonus y, oye, la gente estaba contenta, ¿no? Siempre se repartía un bonus, pero este bonus dependía del criterio del responsable. Solo esto. Entonces, después de 2 años de repartir bonus, pues la mayoría del equipo no sabía por qué se cobraba un variable u otro, porque un año era de una cantidad y otro año era de otra. Bueno, pues al final se explicó qué porcentaje se iba a repartir en variable, se implantó un modelo de KPIs basado en este caso, en resultados, calidad y temas de colaboración, porque así era importante para esta compañía. Y el equipo empezó a ver esta retribución variable como algo objetivo, como algo que se podía medir y como algo justo, ¿no? Y curiosamente, pues algunos de los conflictos que surgían aquí desaparecieron, ¿no? Por esa, yo os diría, transparencia y coherencia a la hora de plantear el sistema de retribución variable, ¿no? Entonces yo siempre digo que medir no es controlar, medir es dar contexto, es dar visibilidad y sobre todo esa sensación de justicia, ¿no? Si un KPI está bien diseñado, lo que hace es dar visibilidad y dar valor real al trabajo de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que nosotros vemos. Y muchos se preguntan, oye, ¿y qué KPIs, ¿no? Debo medir o qué tipos de KPIs. Mirad, esto es una pregunta cuya respuesta va ligada a la estrategia de la compañía y a la estrategia también de cada área. Es importante saber qué aporta cada área o cada departamento a la consecución de los objetivos de la compañía para poder definir bien estos indicadores. Bueno, en el área comercial suelen funcionar mejor KPIs como el porcentaje de cumplimiento de objetivos, muchos lo sabréis, el margen, ¿no? La fidelización del cliente o la retención, pero depende mucho de si la empresa está en crecimiento, de si la empresa lo único que quiere es que entren clientes y da un poco igual el servicio que se le da. Tendremos otra empresa que está en otro momento, ¿no? Que es más importante ese servicio y no tanto la entrada de clientes. Entonces, por eso decía que el tema de los KPIs va íntimamente ligado a la estrategia de la compañía. Y esto a veces también se nos olvida y empezamos a construir la casa por el tejado, ¿vale? En empresas más orientadas a servicios, pues, o de consultoría, ¿no? Como pueda ser la nuestra, la rentabilidad en los proyectos es muy importante, el cumplimiento de plazos en los proyectos es muy importante, la satisfacción del cliente es muy importante, porque normalmente un cliente satisfecho repite y esto para una empresa de servicios es muy importante. Si nos vamos a áreas más técnicas o industriales, pues bueno, el indicador de productividad o este ratio es fundamental, la calidad suele ser fundamental. Ahora hay empresas que debido, bueno, pues al tema del absentismo están empezando a meter como retribución variable el no absentismo, por ejemplo. Bueno, lo importante yo siempre digo que no es tener muchos indicadores, sino los adecuados. Entonces, para mí, 3 indicadores bien definidos son mucho más potentes que 10 que nadie entiende. Y sobre todo, que no nos cueste la vida medirlos, ¿no? O que tengamos un sistema informático o una aplicación que nos facilite la medición del KPI. Porque también veo que hay muchos gestores que invierten muchísimo tiempo en sacar hoy voy ahora a este indicador, de dónde lo saco, lo tengo que coger de aquí, lo tengo que coger de allá, y les genera tanta pereza que ese sistema no se implanta bien, ¿vale?
Bueno, espero que no haya dudas hasta aquí. Porfa, apuntaros cualquier cosita, ideas, sugerencias, preguntas, que lo veremos en unos minutitos, ¿vale? El punto crucial también es, o algo importante que hay que tener en cuenta, es el equilibrio entre lo individual y lo colectivo. Nuestra experiencia es que si todo se mide de manera individual, generamos competencia interna y poco sana. Si todo se mide de forma colectiva, también perdemos esa sensación bueno, pues de control, de saber lo que hace cada uno, lo que aporta al negocio. Entonces, bueno, un equilibrio que nosotros solemos ver, que es como un poco una norma, ¿no? En la mayoría de las compañías, es que suele haber bueno, pues entre un 70 que va más ligado a objetivos KPIs individualizados y un 30 a colectivos, ¿vale? No sé, os pongo ejemplos, ¿no? En una empresa de ingeniería con la que nosotros trabajamos, los incentivos eran solo individuales y bueno, pues se vio que cada persona trabajaba un poquito por su cuenta. En el mundo comercial esto también suele ser muy común. Bueno, y en este caso, en este cliente nuestro de ingeniería, los proyectos se retrasaban y si alguien pedía ayuda a alguien, pues no se la daban, ¿no? Bueno, pues se cambió un poquito este sistema retributivo y se dio la vuelta al problema que tenía la compañía, ¿no? Entonces, de repente, todos empezaban a remar en la misma dirección. Entonces, bueno, podemos también implantar un sistema retributivo y probar y ver que al año siguiente hay que cambiarlo, ¿no? Esto no es que tenga que ser siempre de una misma manera. Bueno, ¿cómo implantamos un sistema profesionalizado? El primer paso es saber o entender dónde estamos, ¿no? Oye, ¿tenemos bandas salariales definidas? ¿Sabemos qué parte de los salarios o de los sueldos depende del resultado? ¿Ajustamos el salario simplemente cuando alguien nos lo demanda? ¿O cuando el mercado ha crecido y entonces nos ponemos las pilas porque vemos que los perfiles empiezan a rotar? Es decir, oye, ¿dónde estamos? Y no pasa nada donde estemos. Es decir, tenemos que entender cuál es nuestra foto. Hay que mirarlo de frente. Em, a veces encontramos grandes diferencias sin justificación y no pasa nada. Es detectarlo y ponerle orden. Luego, cuando os explique el ejemplo, os cuento cosas, ¿no? Que también a nosotros nos pasan. Entonces, en una empresa que no empieza de cero y que se pone a trabajar esto, va a haber diferencias y no pasa nada. Em, una vez tengamos esta foto, toca diseñar el modelo. Y aquí para mí hay que definir como tres cosas distintas. Oye, ¿qué parte del salario es retribución fija y qué parte del salario es retribución variable? ¿Quiero implementar retribución variable? Yo tengo muchos clientes que ellos no se plantean implementar retribución variable. El mercado va hacia la implementación de retribución variable, ¿vale? Ya desde hace muchos años y sobre todo determinados negocios. Y yo soy una gran fan, del tema de retribución variable, pero este es un punto, oye, ¿qué parte de mi salario, del salario de mi compañía va a ser una retribución fija y qué parte de mi retribución va a ser variable? Dos, ¿qué indicadores o KPI se van a usar para calcular esa retribución variable si la implanto? Y tres, ¿cómo se va a medir y cómo se va, o sea, sí, cómo se va a implementar, cómo se va a medir y cómo lo vamos a revisar, ¿no? Luego el tema de los devengos y demás ya es otra película, ¿no? Que también luego os comentaré, pero para mí estos tres puntos son fundamentales, ¿no? Tipo de retribución que yo tengo en mi compañía, fija, variable, de retribución en especie, bueno, beneficios sociales, ¿no? Luego hablaremos de algunas de estas patitas. Oye, si implemento retribución variable, ¿qué indicadores o KPIs voy a usar para calcularlo y cómo lo voy a medir? ¿Ok? Vale, voy por partecitas. Respecto a la retribución o el salario fijo. Todos los que trabajáis en empresas sabréis que aquí puede haber distintas casuísticas, ¿no? Empleados que tenemos ligado a convenio, normalmente suele ser pues, la mano de obra más directa. Aquí, pues las subidas normalmente ya nos las indica el convenio, ¿no? Iban ligadas al mismo, ya sabéis, ¿no? Y con carácter retroactivo. Otras empresas deciden, gente que no tienen ligada a convenio, hacer subidas ligadas al IPC.
yo no lo recomiendo, es pillarnos los dedos. Y otras empresas deciden subir o no en base, oye, a cómo está el mercado. Nosotros, por ejemplo, este año nos hemos hinchado a realizar estudios de benchmark de mercado, ¿no? De retribución salarial, ya que es una inquietud muy grande en la mayoría de las compañías. Oye, ¿estoy pagando con respecto a lo que está pidiendo el mercado? Estos 2 últimos años los salarios han aumentado y están aumentando, ¿no? Y en Aragón, además, hay las noticias que salen, ¿no? Es que hay cierta inequidad en cuanto a lo que ha subido la vida y lo que están subiendo los salarios, ¿no? Entonces, este es un tema que preocupa a muchas compañías y ya os digo que nosotros este año hemos hecho bastante, bueno, yo no sé si decir cientos, pero varios estudios retributivos ligeros, para saber, oye, estoy pagando con respecto a mercado, ¿no? Esto es importante, para mí es una foto que es importante saber. Entonces, yo todo lo que viene siendo retribución en crecimiento de salario fijo, recomiendo ligarlo a planes de carrera, ¿no? Por posición. Eh, no sé, entiendo que todos estéis familiarizados con esto, os enseñaré un ejemplo ahora, ¿eh? Pero mi recomendación es que por puestos tengamos ciertos niveles y tengamos ubicadas a las personas de nuestra compañía. Y que todo el mundo sepa dónde está y qué es lo que tiene que hacer si quiere seguir creciendo salarialmente dentro de la misma posición o si quiere dar el salto a otra posición, ¿no? Entonces, con esto solemos evitar esas llamadas al despacho, ¿no? Para, oye, eh, súbeme el salario, qué hay de lo mío, fíjate cuánto me he esforzado, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuando tenemos los planes de carrera definidos y tenemos a las personas ubicadas en el plan de carrera, y ellos lo saben, evidentemente, y se explica mediante evaluaciones de desempeño o de desarrollo o reuniones, ¿no? De feedback, oye, mira, estás aquí, si tú realmente quieres pasar aquí, tienes que hacer esto, esto y lo otro. Que en algunas ocasiones puede ser aumentar su conocimiento técnico en algo, en otras ocasiones puede ser tener polivalencia porque queremos que conozcan más de un puesto, en otras ocasiones puede ser dar saltito a puestos de gestión, bueno, depende, ¿no? Porque como bien sabéis, en la pyme no todo el mundo puede crecer hacia arriba. Entonces, de ahí que para mí los niveles en los planes de carrera por posición y no solo por saltos de posición sean interesantes o importantes para este tema de la retribución fija, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo de esto de los planes de carrera para que más o menos nos ubiquemos, ¿vale? Vale. Este ejemplo en concreto trata de un servicio técnico de maquinaria. En este caso, la empresa, bueno, es una empresa que da servicio técnico a empresas de golf. Entonces, bueno, pues con este rol, con el rol del servicio técnico, se definieron 3 puestos: el de mecánico junior, el de mecánico senior y el de jefe de taller. Eh, Cada uno con sus áreas de responsabilidad, con las funciones y con la definición de unas competencias que para la compañía son críticas, ¿no? Que era la proactividad, la responsabilidad en resultados y la sostenibilidad. Entonces, ¿esto cómo lo extrapolamos a un plan de carrera? Vale, definimos los niveles. Normalmente se definen con la compañía. Se definen esos aspectos técnicos que son fundamentales para el área, ese conocimiento técnico, en este caso lo hicimos del 1 al 5. Se definieron esas competencias soft, ¿no? De proactividad, responsabilidad, resultados, sostenibilidad, del 1 al 5 también. Se incluyó la variable de polivalencia para el tema de los planes de carrera. Eh, la experiencia siempre es una variable que tenemos en cuenta, pero no suele ser determinante para pasar de un nivel a otro. Y en base a estudios de mercado se definieron las horquillas salariales en las que tendrían que estar estas posiciones, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego se decidió lo que tiene que tener un puesto junior, un puesto senior y un puesto de jefe de taller, ¿no? Entonces, bueno, pues se decidió que un puesto junior mínimo tiene que tener un 3 de conocimiento técnico
A nivel soft también, un 3, la polivalencia de un 20% y su experiencia normalmente pues, sería menor de 2 añitos, ¿no? Y así con cada uno de los niveles. Entonces, este ejercicio eh, es útil para varias cosas. Primero, para saber cuando tengo que captar talento, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubico? En función de lo que hemos definido. Segundo, para ver la gente que yo tengo en interno, ¿dónde está? ¿Vale? Con respecto a esto. Y este es un trabajo muy interesante porque es muy importante que cada uno lo coloquemos donde debe estar. ¿Y aquí qué es lo que sucede normalmente cuando vamos a las compañías? Pues aquí, entonces, hay gaps, ¿vale? Hay gente que está por debajo de esa horquilla salarial que hemos planteado en el plan de carrera, que eso es muy sencillo, porque es muy fácil, ¿no? Decir, oye, ostras, pues mira, esta persona la tengo en este nivel, qué buena noticia le voy a dar, que le voy a subir el salario, y además puedo jugar y puedo hacerlo bueno, pues, a 2 años vista o no, ¿eh? O como queramos, pero claro. El problema es cuando tengo gente que está por encima de ese nivel salarial, pero imaginaros, tengo a un senior que está cobrando lo que un jefe de taller. Pues ahí tenemos un problema, porque a ese senior hay que explicarle que su retribución no se está viendo reflejada con su desempeño. Y lo que tenemos que conseguir es que esa persona desempeñe ciertas, bueno, que su conocimiento técnico aumente, que sus competencias soft aumenten, que su polivalencia aumente, para que realmente se gane lo que está percibiendo, ¿vale? Y esto es normal en compañías que llevan tiempo y este ejercicio no se ha hecho, ¿de acuerdo? Entonces, para mí esto es una herramienta súper poderosa cuando hablamos de horquillas para saber en qué nos podemos mover los perfiles, ¿no? O hasta dónde pueden crecer y sobre todo qué tienen que hacer si quieren aumentar de salario o tienen que cambiar de categoría, ¿vale? Entonces, luego cada empresa esto lo extrapola a sus sistemas, a un Excel, ¿no? Para llevar el seguimiento, para cuando hagan las evaluaciones, bueno, pues puntuar y saber dónde está cada uno. Pero me parecía interesante poneros un ejemplo, ¿no? Yo, en el día a día práctico, me gusta jugar más con esto, ¿no? Con la revisión de salarios por desempeño, con la meritocracia. Para esto, bueno, pues es fácil, hay que implementar un sistema de retribución, un sistema de desempeño y vincular, ¿no? Un poco estas subidas a este rendimiento de la persona. Y con respecto a la retribución variable, sí que hay un tema que parece obvio, pero que me doy cuenta que en algunas empresas no lo es, ¿vale? Mira, yo siempre digo que cuando la empresa decide repartir, sí, o sea, yo siempre digo que la retribución variable debe ser algo bueno, pues que no se, ay, ahora me sale la palabra, que no, como que no se coja como un derecho adquirido, porque para mí es muy importante que la empresa tenga llaves para abrir o no el sistema de retribución variable, ¿no? Y yo aquí os he puesto las tres más comunes. Una suele ser el EBITDA, que es una medida clave de rentabilidad operativa de la empresa. Y que nos pongamos, oye, mira, si no hemos tenido, no sé, más de un 10% de EBITDA, pues no se reparte, ¿vale? Es decir, yo siempre digo a nuestros clientes que si la empresa no gana dinero, no puede repartir variable, porque entonces mal vamos, ¿no? Y os digo que esto es de sentido común, pero hay muchas veces que nos pillamos los dedos, ¿vale? Entonces, ojo, porque para mí la retribución variable tiene que tener llaves, ¿vale? Y de manera rápida, pues los tres más comunes son estos: EBITDA, beneficio neto y cash flow, dependiendo también un poquito del tipo de compañía, ¿vale? No me entretengo más aquí. Eh, un modelo, muchas veces hay empresas que me preguntan, bueno, ¿y cuánto por posición? Bueno, pues depende muchísimo, ¿vale? Hay posiciones como las comerciales, que la parte variable suele ser más grande, ¿vale? Y hay otras posiciones donde lo normal
o lo que nosotros vemos es que suelen estar entre un 10 y un 20% o un 25%, ¿vale? Entonces, bueno, depende mucho del rol, pero lo que digo, normalmente, pues bueno, hay un 10% que se suele repartir por objetivos individuales, un 5% por temas de satisfacción y otro 5% por tema competencial o por temas de contribución al equipo, ¿vale? Entonces, pues bueno, depende mucho de los roles, ¿eh? Lo que os digo, aquí, pues bueno, cuando hacemos las estimaciones salariales sí encontramos muchas diferencias dependiendo del tipo de compañía, del sector y sobre todo del rol, ¿vale? También os diré que lo más importante no es el porcentaje, ¿no? Sino que haya una claridad y una coherencia, como os decía al principio. Y es muy importante que la compañía se sienta a gusto con esto, ¿vale? Que la compañía sienta que lo que reparte, lo reparte a gusto, ¿no? Antes os hablaba de que hay otros conceptos salariales, ¿no? Como la retribución flexible. Eh, Son modelos que cada vez se implementan más, pues el tema de seguro médico, temas de tickets restaurant, temas de guardería, temas de planes de pensiones. Y está muy bien. Lo que yo veo que a la pyme le cuesta mucho llevar el control de esto, porque normalmente requiere de un sistema que cuesta un dinero, y luego es difícil de explicar. Y es difícil que los empleados lo entiendan, ¿no? Y si hay financieros en la sala, seguro que entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, es un sistema de retribución, ¿no? Más que debemos tener en cuenta y que antes era solo cosa de empresas multinacionales y empresas grandes y ahora no tanto, ¿vale? Ahora sí que el tema del seguro médico, el tema del plan de pensiones que yo recuerdo, ¿no? Cuando nuestros padres eran mayores, trabajaban, ¿no? Y era muy común, luego no era tan común y ahora se está volviendo a poner de moda. Y por supuesto, temas de retribución o beneficios emocionales, sociales, llamarlos como queráis, ¿no? En cada sitio se llaman de una manera. Pero los temas de flexibilidad horaria, de teletrabajo, de tiempo de trabajo, ¿no? De días libres, día de cumpleaños, pues bueno, pues cada vez más forman parte del sistema retributivo. Entonces, bueno, para mí es importante no solo revisar lo que es el salario monetario, sino revisar toda la estructura de retribución, ¿no? Que incluye eso, el salario fijo, el salario variable y otro tipo de compensación como las que acabamos de ver ahora. Otra cuestión que yo os decía antes, ¿no? Que esto quizá daría para otro webinar, es cuándo y cómo se devenga la retribución variable. Y lo mismo, aquí depende mucho de los roles, ¿no? Por supuesto, los puestos comerciales se suelen devengar mensual o trimestralmente. Temas de bonus se suelen devengar o bianual o anualmente. Pero repito, aquí depende también muchísimo de la compañía, tipología, sector, estrategia, ¿vale? Y otro tema para mí importante es cómo medimos, ¿vale? Cómo medimos los KPIs, cómo medimos el rendimiento, porque aquí a veces, pues eso, las compañías se vuelven locas y pierden o invierten más tiempo en sacar el dato que, que realmente, bueno, pues en otras cosas, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que antes de lanzar un sistema hay que probarlo, simular casos, revisar si genera distorsiones o no, si se ajusta a la realidad del negocio. Bueno, un poco fundamental que los mandos intermedios lo entiendan. Si no lo entienden, los mandos intermedios lo sabotearán. Y no porque no quieran, sino porque no sabrán explicarlo. Por eso yo siempre insisto muchísimo, en Ayanet insistimos muchísimo en formar a los líderes en cómo hablar de retribución, ¿no? No es solo un tema de números, es un tema de valor y de contribución a la compañía, ¿no? Y yo lo que veo es que un sistema retributivo fracasa más por cómo se comunica y por cómo lo medimos y por cómo lo implantamos que por cómo se diseña, ¿vale? De hecho, he visto sistemas retributivos muy bien diseñados, pero que fallan en la implementación, ¿no? Entonces es importante explicarlo con ejemplos, con simulaciones, con un lenguaje que la gente entienda, mostrar cómo funciona. Oye, ¿y qué pasa si se te cumple el 80%? Pues que cobrarás esto. Si llegas al 100% esto, o sea, al 120 esto otro, ¿no? Y ser transparentes con los beneficios
beneficios que esto impactan en la persona o en la empresa, ¿no? Em, yo siempre digo que el sistema no termina cuando se lanza, ¿no? Que hay que revisarlo cada año o incluso cada semestre. Los indicadores deben adaptarse a los cambios del negocio. Si un KPI no aporta valor al negocio, se sustituye. Y ya, y se explica y con coherencia, como he dicho antes, y la gente lo suele entender. Como digo, nada de esto funciona sin que el manager o el líder lo entienda y ellos son los que el sistema hacen que cobre sentido, ¿no? Si no hay feedback, si no hay comunicación, si el manager no sabe reconocer, pues bueno, el modelo será un mero trámite y ya está, ¿no? Entonces la cultura también cuenta. Si la empresa premia antigüedad y no meritocracia, ningún KPI arreglará esto, ¿no? Entonces, por eso profesionalizar las retribuciones, también profesionalizar la cultura de la compañía, ¿no? Y bueno, en un par de minutitos de cierre, ¿vale? Y ya compartimos y abrimos para preguntas. Retribuir bien no siempre significa retribuir justo. Retribuir bien es pagar dentro de mercado. Retribuir justo es pagar con coherencia interna y con sentido estratégico. No hay que pagar lo mismo, yo siempre lo digo, pero hay que justificar el por qué se paga diferente. Hay muchas empresas que han tenido que hacer ajustes por retribución de talento clave. Eh, no sé, pongo un ejemplo que sucedía ahora ya no tanto, pero que ha sucedido durante unos cuantos años con los perfiles de IT o informáticos, ¿no? Bueno, pues si resulta que la empresa como modelo, como negocio, tiene una operación clave que pasa por el IT, es que igual a esas personas hay que pagarles más, ¿no? O lo mismo, igual en una empresa comercializadora, los comerciales tienen que cobrar más dinero, ¿no? Entonces aquí se puede jugar mucho con los planes de carrera, con formaciones, pero bueno, lo dicho, ¿no? Que hay que hacer muchos ajustes para retener perfiles clave. Eh, y poco más, ¿no? Cuando una empresa da ese paso, ¿no? Y cambia la conversación, y ya no se habla de por qué este gana más, ¿no? Sino de, oye, ¿qué tengo que hacer yo para llegar ahí? Esto transforma un poquito la cultura, ¿no? Y hay más compromiso, hay más confianza. Yo en Ayanet siempre digo que el salario motiva un rato, pero que la coherencia motiva siempre. Y esa coherencia nace de los datos, ¿no? De los indicadores, de la transparencia. Y profesionalizar retribución es profesionalizar el reconocimiento. Cuando las personas saben y sienten que su esfuerzo se mide y se valora con justicia, se implican más. Por lo menos esto es lo que nosotros percibimos, ¿no? Pero como os decía, no es tanto cómo montamos este plan, sino cómo lo implementamos y cómo lo transmitimos, ¿no? Y por mi parte, bueno, agradeceros vuestro tiempo y abierta a preguntas. No sé si hay que abrir, si alguien tiene preguntas, lo puede hacer a través del chat, que voy a abrirme ahora mismo, ¿vale? Y abrirse sin el micro y comentarlo. No seáis tímidos, ¿eh? Venga, preguntas por el chat o por Pilar. Sí, hola Tania, buenas tardes. Hola. A mí me gustaría saber un poco cómo conseguir que el variable no se dé por sentado, porque en general hay muchos casos, o sea, yo creo que la gente considera que el variable lo va a conseguir seguro, ¿no? O sea, va a ser mentira que es variable, o sea, es como parte del fijo, ¿no? Eso lo veo en general, o sea, veo que en general la gente dice, ah, tengo esto de variable, bueno, es que lo tengo, o sea, lo doy por sentado, ¿no? Estoy casi seguro que voy a tener ese variable. Y claro, Vale. entonces no es un variable, ese variable deja de ser un variable. O entonces dices que tienes un variable muy inferior y que puedes dar hasta un porcentaje, no sé, o sea, ¿cómo hacerlo para que no se dé por sentado que el variable va a ser algo prácticamente Te voy a cobrar. conseguible? Sí. Ujú. Vale, para mí aquí, Pilar, es importante eh, trabajar el variable con los equipos y ser exigentes en este variable. Primero, variable solo se cobra
si la empresa decide que se cobra, es decir, las llaves de las que hablaba antes, ¿vale? Y la empresa pone las llaves que considera, ¿vale? Esto punto número uno. Punto número dos, si se trabaja los indicadores con las áreas departamentales, a nosotros nos funciona, ¿vale? El decir, oye, mira, el año pasado teníamos este variable ligado a estos indicadores, ¿vale? Oye, este año, ¿cuál es la estrategia de la compañía? Nosotros como área, ¿qué aportamos a esa estrategia de esa compañía? ¿Vale? Ok, redefinamos estos indicadores y redefinamos el variable, ¿vale? Y que todo el mundo sepa, bueno, pues eso, oye, se puede conseguir el 100, se puede conseguir el 80, se puede conseguir el 70, lo mismo, ¿eh? Esto yo siempre recomiendo que la empresa se reserve el derecho de poder hacer esto, ¿no? Y em, el tema de que se vea como consolidado o no, depende mucho, Pilar, de que cada año esa cantidad económica sea muy similar, ¿vale? Por eso yo siempre recomiendo que el variable, dentro de que tiene que estar dentro de una horquilla, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Dentro de unos márgenes o de unos porcentajes, eh, sea diferente cada año. Porque si yo cada año pago 3.000 euros de variable, se justifica muy fácilmente y muy legalmente que eso puede pasar a ser un tema, bueno, que en una indemnización y en despidos puede considerarse como algo que ya ha sido un tema que sí pasa a formar parte del sistema retributivo bruto de la persona, ¿no? Entonces, para mí es importante que los variables cada año tengan cantidades económicas diferentes y sobre todo, lo dicho, aunque estén dentro de una horquilla, pero muy ligada a indicadores que sean retadores y lo que digo, que se trabaje con las áreas, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta, Pilar, pero así es como lo trabajamos nosotros normalmente, ¿no? Estrategia de empresa, vamos a ver el área que aporta a esa estrategia y es que puede ser que no aporte lo mismo que el año pasado y probablemente no tenga que aportar lo mismo que el año pasado, ¿vale? Y ser exigentes. Sobre todo yo lo que veo es poca exigencia por parte de los managers o los mandos intermedios a la hora de evaluar la consecución de esos hitos, ¿sabes, Pilar? Yo veo que hay muchas veces somos laxos a la hora de evaluar esa consecución del objetivo. Gracias. Vale. A ver, ¿qué tipo de APP o RP nos puede ayudar a definir y medir los KPIs? Lo que comentabas de que no nos podemos buscar locos buscando el dato. Yo aquí siempre recomiendo partir de, oye, ¿qué tenemos como compañía? No lo sé, me lo invento. Tenemos un RP financiero tipo, no sé, Navision, Business Central, SAP, que nos permite medir datos. No lo tengo, ¿vale? Yo no me volvería loco contratando nada nuevo, sino lo primero que haría es qué tengo dentro de la compañía, ¿vale? Y a partir de ahí, depende de lo que tengamos, es más factible y menos factible sacar datos. A mí me gusta mucho, pero claro, esto no todas, incluso con Excel ahora se pueden explotar los datos, ¿no? En Power BI, pero a mí me gusta mucho explotar los datos en Power BI, ¿vale? Que es una herramienta que es de Microsoft y que me imagino que muchos conoceréis, ¿vale? Pero, pues eso, no es tan importante el RP que tengáis, sino, oye, de lo que yo tengo ahora, ¿vale? Estos indicadores los puedo sacar fáciles y si no es así, pensemos qué necesitamos, ¿no? Pero partamos de lo que tengo. Entonces, claro, si tenéis un sistema de RP donde ya tenéis recogidos datos, es mucho más sencillo. O me lo invento, si para el área comercial se trabaja con CRM, pues es mucho más sencillo. Y seguro que todos tendréis algo, ¿vale? Si no se trata de montar algo sencillo con lo que tengamos, ¿vale? No nos tiene por qué llevar mucho tiempo, pero sí que hay que saber un poquito, pues, de bases de datos, de si tenéis algún perfil informático que os ayuda a esto, es factible, ¿no? Pero no hace falta tener no sé, un software de recursos humanos que me calcule indicadores o KPIs. Cuando ya tienes la estructura salarial montada de hace años, ¿por dónde podemos empezar a cambiar cosas?
Pues, pues por el principio, como si fuéramos nuevos. Y revisando, es lo que os decía antes, ¿no? Oye, ¿de dónde parto? Tengo la estructura salarial montada. ¿Esa estructura salarial montada es acorde a lo que demanda ahora el mercado? ¿Es acorde a las necesidades que tenemos como compañía? Entonces, yo creo que hay que replantearse el status quo, ¿no? Cuando ya lo tenemos implantado de hace años. Y sé que es complejo porque cuando tocas, bueno, ya sabéis que no se puede tocar el salario, no se puede tocar, ¿no? Hacia abajo, pero yo empezaría como si fuéramos nuevos. Y es lo que os decía antes, nos saldrán personas movidas en la foto, ¿no? Y puestos movidos en la foto. Pero no pasa nada. Es que el sistema retributivo hay que actualizarlo. Sara, hola Tania, qué información forman los KPIs? ¿Cómo saber cuáles son los importantes para tu compañía? Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se califican estos? Los más subjetivos, ¿cómo se cualifican? Por ejemplo, buena actitud, proactividad. Vale, a ver, Sara, sí te entiendo, ¿vale? Primero, para saber qué KPIs son importantes para nuestra empresa es saber qué estrategia tiene la empresa. ¿En qué nos queremos basar el próximo año? No sé, os pongo nuestro ejemplo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, como Ayaner Recursos Humanos, la compañía llevamos creciendo a 2 dígitos los últimos años. Al año que viene nos hemos planteado que no queremos crecer a 2 dígitos por varios motivos, porque tenemos que afianzar algún área de negocio, pues porque hay cierto desgaste de parte del equipo en ese crecimiento, ¿no? Entonces, mi estrategia este año es muy diferente a la estrategia del año pasado, mucho. Entonces, mis KPIs van a ser diferentes de cada línea de negocio con respecto al año pasado. Entonces, los KPIs parten de aquí, de la estrategia de la compañía, ¿vale? Entonces, estos son los importantes. Claro, estos los tiene que definir la propiedad, el consejo, el comité de dirección, a veces se involucra aparte del equipo, ¿no? Pero esta es la capa que lo tiene que definir. Luego hay distintos KPIs. Hay KPIs que nosotros llamamos de resultado, ¿vale? Hay KPIs que nosotros llamamos de impulso, que son los que, oye, me ayudan a conseguir los de resultado, ¿vale? Y hay KPIs, como tú dices, más ligados al desempeño, al desarrollo de las personas, ¿vale? Entonces, se pueden jugar con los tres, se puede jugar solo con uno, no pasa nada. Hay que definir cuáles están en sintonía con la estrategia de la compañía, ¿vale? Por ejemplo, que decías, la buena actitud o la proactividad. No sé si habéis visto cuando se enseña el ejemplo del servicio técnico, las soft skills estaban cuantificadas y las soft skills se cuantifican con comportamientos, ¿vale? Oye, ¿qué es buena actitud en mi empresa? Pues la buena actitud es que las personas, me lo invento, sonrían por las mañanas, le pongan fácil la vida a los demás, busquen soluciones y no vean los problemas, vean el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Bueno, pues eso ahora lo que habría es que definir comportamientos que definen esa buena actitud y se cualifican del 1 al 5, ¿vale? El 1 sería el que menos y el 5 sería el que más, por ejemplo. Cuando yo hago la evaluación a la persona, puntúo si está en el 1, si está en el 2, si está en el 3 o está en el 5. Y luego eso se cuantifica con el resto de soft skills, ¿no? Entonces, las soft skills nosotros las cuantificamos de esta manera, ¿vale? Lo que hacemos es definir la competencia, luego la extrapolamos a comportamientos y ejemplos reales del día a día, y luego es el manager el que tiene que cuantificar esta competencia. Normalmente la persona también, hay una autoevaluación y una evaluación por parte del manager. Entonces, así es como lo profesionalizamos nosotros o objetivizamos el tema de las soft skills, que normalmente suele ser un poquito lo más subjetivo. Espero haber respondido, Sara, y haberte entendido. Vale, Hola Tania, no logro que me vaya al micro. Hago la pregunta lo más corta posible. ¿Consideras como buena praxis en una empresa asociar las subidas de retribución fija a la matrix de talento interna de la empresa y dentro de esa matriz
solo en los perfiles definidos como importantes, pero que han expresado estar buscando mejora de condiciones en empresas del mercado. Creo que te entiendo, Fallés. Si se tienen matrices de Ninebox o matrices de talento, eso es porque la compañía ya identifica al talento con evaluaciones de desarrollo de desempeño. Me parece una súper buena práctica, pero no solo para los perfiles que nos han dicho que se marchan, ¿vale? Sino para todos esos perfiles que yo definía antes, no sé cómo se llama en la presentación, ¿no? Pero que son de retención, o sea, que si los voy a buscar fuera no los voy a encontrar, ¿vale? O que si se marchan tienen un impacto muy directo en la compañía. Y esto puede parecer justo o no justo. Si se explica, la gente lo entenderá, ¿vale? Eh, y no es y no es porque la persona me haya pedido un aumento porque si no me voy, ¿vale? Es porque yo tengo identificadas que esas personas tienen riesgo de fuga. O bien porque están muy demandados en el mercado, o bien porque es que sé que no los voy a poder eh, sustituir o me va a costar más sustituirlos, ¿no? Entonces, para mí es importante tener identificados a estos perfiles y no todas las compañías los tienen identificados. Igual me adelantaba a responder, es decir, solo aumentar la retribución fija a perfiles buenos que han mostrado en entrevistas de talento que están buscando mejoras fuera de la empresa. Yo no, yo porque estén buscando fuera de la empresa, no, ¿vale? Yo sí que sí que se lo subiría a los perfiles talentosos que no están buscando fuera, pero que, ojo, como los llamen o ojo como los contacten o porque son importantes para la compañía, porque están identificados como talentosos, ¿vale? Entonces, eh, creo que he respondido, Faye, si no, es decir, solo aumentar la retribución fija a perfiles buenos. Si estos segundos se enteran de la subida de los primeros y de esta desigualdad, genera mal ambiente. Totalmente, ¿no? ¿Cómo retienes en la empresa el talento que igual se va sin perjudicar al que se queda? Yo es que fallé lo que digo, ¿eh? No retribuiría por el que me amenaza con que se va, sino las matrices y los planes de carrera los aplicaría a los que en la evaluación del desarrollo me salen como perfiles talentosos y que tengo que retener, ¿no? Sí, Javier, el webinar se envía, ¿vale? Normalmente se envía la presentación y se envía la grabación. Ana, una pregunta. Si hay mucho cambio en los KPIs en los que se basa la retribución variable, ¿no puede volver loco al personal? No te entiendo, Ana. Es que para mí un indicador, un KPI, se tiene que cambiar porque va en función de la estrategia de la compañía. Y hoy en día la estrategia de la compañía puede cambiar de un año para otro drásticamente. Entonces, yo no creo que sea volver loco al personal. Yo creo que el personal lo que tiene que entender es que la retribución variable es variable, como preguntaba antes Pilar, y que no hay que darla por hecho y que el cómo medimos esa retribución variable y lo que pagamos lo decide la compañía en base a la estrategia y lo podemos decidir juntos, ¿eh? No digo que esto sea unilateral, pero para mí la retribución, los indicadores y la retribución variable deberían de cambiar cada cierto tiempo. De nada. Ale Fallés dice que más o menos le he respondido. Sara también. Javier a la pregunta de si se va a colgar el webinar también. Sí, yo tengo otra pregunta, Tania, que va también un poco relacionada en cómo que el variable no se dé por sentado, también un poco en ese tipo de cosas de la retribución que no es dineraria, sino pues la flexibilidad o el teletrabajo o lo que sea, también cómo hacer que no se entienda como un derecho adquirido, porque aquí, o sea, eso lo veo muy difícil, porque ya dices, no, mi horario es flexible. Bueno, pues ya está, ¿no? Ya no, o sea, la vuelta atrás es muy complicada, ¿no? O sea, ¿qué tipo
de otras cosas puede haber que no se den tanto por sentado, ¿no? Al margen de pues, la flexibilidad, pues en el momento en que la das, es que ya no puedes volver atrás, ¿no? A ver cómo, o sea, como dices, pues ahora no hay flexibilidad, ¿no? O sea, entonces, Sí, claro, eso al que ha pasado un año, pasan dos y ya, bueno, o sea, adiós, muy buenas el que eso se entienda como que es o sea, se ve como un derecho adquirido, ¿no? sí. Entonces, Entiendo, Pilar. Nosotros, ¿sabes lo que hacemos a veces? Este tipo de retribución la anclamos también a los planes de carrera, ¿vale? vale, Oye, vale, si tú estás aquí y has conseguido esto, tienes derecho a esto. En el momento en el que no estés aquí, ya no vas a tener derecho a esto, vale, ¿vale? vale, sí, sí, Sí que hay que tener cuidado con algunas cositas, ¿no? Pues yo qué sé, el teletrabajo ya sabéis que depende cómo, pues bueno, si lo tenéis instaurado, pero bueno, no tiene por qué estar instaurado para todo el mundo. Nosotros lo que hacemos es principalmente anclarlo al tema también de la evaluación de desempeño y los planes de carrera. Y si no estás en el nivel en el que tienes que estar, no tienes ese derecho. Eso es lo que mejor vale, nos está funcionando vale, vale, ahora, ¿vale? vale, Hay empresas que lo que deciden es, en esta empresa hay flexibilidad y hay teletrabajo y demás, pero hasta que no llevas un añito o dos no puedes acceder a él. Yo soy más partidaria de lo que os digo, de anclarlo a los planes de carrera, porque así entonces está en nuestra mano venga, ¿quieres esto? Vale, es que tienes que hacer esto otro. vale, 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 gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, espero que os haya resultado útil. Gracias por vuestro tiempo y sobre todo por seguir apostando por hacer las cosas bien en vuestras empresas, ¿no? Que normalmente cuando os conectáis a este tipo de webinars eh, es por esto, ¿no? Es porque tenéis inquietud de hacer las cosas bien. Si no hay más preguntas, lo damos por finalizado. Lo dicho, os mandaremos todo. Y luego, si alguien tiene cualquier otra cuestión, alguna otra duda, tenéis aquí mi correo y yo encantada de ayudaros en lo que pueda. Gracias a vosotros. Buena tarde.